Para mí es un gusto enorme y un honor poder platicar con Claudia Ramos. Ella es periodista con 32 años de experiencia, coordinadora de análisis de Animal Político. Por cierto, como yo le he comentado aquí, uno de mis medios periodísticos favoritos, autora del blog La Sartén por el Mango en dicho portal digital y quien firma como Mala Madre. Usted la encuentra en redes sociales como Mala Madre MX. Claudia Ramos, muy buenos días. Buenos días, gracias por la presentación. Pues hoy por hoy, pues platicando acerca de este libro, Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias con grandes periodistas de nuestro país, Claudia, con quienes también hemos tenido la oportunidad de platicar en este espacio, bueno, con algunas de ellas, no con todas. ¿De qué viene? ¿De qué viene Mexicanas en pie de lucha? Bueno, el objetivo del libro es contar cómo llegamos hasta aquí, es decir, al día de hoy lo que ha pasado en los últimos 3 años, sobre todo con estas jóvenes volcadas en las calles en protesta por la violencia que vivimos las mujeres, y por qué las mujeres, sobre todo las jóvenes, como lo hemos estado viendo en las calles, estamos tan enojadas. O sea, la idea del libro concebido originalmente por Nayeli Roldán, reportera y periodista de Animal Político, que fue la que es la coordinadora del libro y la que concibió la idea de poder hacerlo, el objetivo era abordar cómo el feminismo y el movimiento de mujeres tiene una larga data, es decir, no es de hace 2 años como la narrativa oficial ha querido insistir en la opinión pública, sino, bueno, nada más viene del principio del siglo pasado, y cómo, digamos, desde las sufragistas hasta la cuarta ola son las jóvenes que están hoy volcadas en las calles, y cómo en estos últimos, por lo menos 50 años, hemos ido avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos a votar, a trabajar, a educarnos, a decidir sobre nuestros cuerpos, a una vida libre de violencia, gracias a la alianza de mujeres de distintos grupos partidistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y activistas. Es decir, cómo en los últimos, por lo menos 50 años, digamos, a partir de 1975, que es lo que dejamos documentado en el libro, quisimos obviar un poco a las sufragistas, porque, digamos, ellas nos dieron el derecho al voto, pero a partir del 75 se empiezan a dar una serie de cambios legales y de políticas públicas, porque hubo una coyuntura mundial que permitió que se dieran esos avances. O sea, en 1975 es la primera conferencia internacional de la mujer que le toca a México organizar, y entonces como se confluyeron una serie de factores perdón, que permitieron que las mujeres estaban, tanto las feministas institucionales como se conocen, las feministas que desde sectores de oposición, de izquierda, que ya estaban muy metidas en el activismo en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, pudieron aliar. A ver, creo que se nos cortó la llamada, porque no, a ver, tuvimos un problema ahí otra vez con la línea telefónica. Para variar, disculpe usted. Estamos platicando sobre el libro Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el estado machista y las violencias, con Claudia Ramos, una de las colaboradoras de esta edición coordinada, como nos estaba explicando Claudia Ramos, por Nayeli Roldán, y que además, digo, a reserva de esta narración que nos estaba haciendo Claudia Ramos, una reconocida periodista de nuestro país, pues usted va a encontrar ahí el trabajo de varias periodistas, escritoras, desde diferentes perspectivas. Va a encontrar desde la historia de una niña, desde las perspectivas de las políticas públicas en el actual gobierno, va a encontrar la perspectiva desde las madres de jefa de familia, desde quienes salen a las calles los 8 de marzo a tomar las calles y a reclamar por los feminicidios. Y ya recuperamos la llamada, Claudia, una disculpa. Y bueno, nos quedamos adelantito de esta parte donde obviaron la parte de las sufragistas y brincan a esta parte de narrar un poquito, digamos, los asuntos actuales en el contexto de esta edición de este libro que están presentando. Justamente, y perdón la cuestión técnica, bueno, te contaba yo que justo, o sea, lo que tratamos de hacer mucho énfasis a lo largo de los 6 capítulos del libro es cómo de lo que se había avanzado en los últimos 50 años,
en los últimos 3 hubo un retroceso, no solo por las políticas públicas del actual gobierno o sus programas, su línea política de lo que quiere hacer del país, con el país este gobierno, sino además también en el contexto de la pandemia y las decisiones que se toman a partir de que pues nos afecta este problema mundial, ¿no? Entonces, es un poco explicar en estos 6 capítulos cómo primero no es reciente la movilización de las mujeres, cómo a partir de una alianza de distintas mujeres de corrientes partidistas se habían logrado conseguir avances y cómo a partir de los últimos 3 años esta alianza se puso en pausa, como elegantemente dice Ivonne Melgar en su capítulo, que es literalmente se rompió. Es decir, esta alianza histórica que habían tenido los distintos grupos de mujeres de distintas corrientes ideológicas y partidistas, hoy ya no es posible ni siquiera a nivel de diálogo y negociación. Y cómo esto ha afectado en todo lo que tiene que ver, obviamente no solo a las mujeres, sino a toda la población del país, pero en particular las mujeres, y nos enfocamos en las mujeres porque son las mujeres las que están volcadas a las calles, ¿no? Claro, y digamos, en su expresión más extrema, evidentemente tratan el tema de los feminicidios, un asunto en el que, Claudia, hemos visto en el trabajo diario del ejercicio periodístico que evidentemente también hay retrocesos, digo, más allá de la perspectiva de este libro que se titula Mexicanas en pie de lucha. Finalmente es un tema que está sobre la mesa y que sigue siendo asunto de profunda preocupación. Totalmente, o sea, finalmente había una expectativa cuando empieza este gobierno a partir del 2018, diciembre de 2018, sobre ciertas demandas que se iban incumpliendo y que son las demandas históricas de la izquierda, que son las que siempre el feminismo había abanderado, ¿no? Es decir, ya se daban una serie de políticas públicas en donde a las mujeres se les beneficiaba justamente para poder acceder a la educación, a la salud, al trabajo, y que estaban tratando de mitigar la histórica exclusión y discriminación que había sobre las mujeres. Entonces, o sea, estamos hablando de programas que financiaban organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con mujeres, como a través de las estancias infantiles, refugios de mujeres, organizaciones que trabajaban para contrarrestar la violencia contra las mujeres. Entonces, cuando llegan este gobierno en los últimos 3 años, digamos, a partir del 2018, principios de 2019, se cancelan todas estas acciones por la política pública instaurada por este gobierno y entonces las mujeres empiezan a tener más afectaciones en lo poquito que se había podido avanzar. Digamos, tampoco queríamos hacer aquí una apología de, es que antes era todo maravilloso y funcionaba bien. No funcionaba bien, había muchas deficiencias, pero por lo menos algo había, ¿no? Entonces, con esto se da un retroceso porque pues las mujeres ya no tienen estancias infantiles, ya no hay refugios a donde, bueno, sí siguen existiendo, pero me refiero a que les quitaron los recursos públicos que financiaban a estas organizaciones y que aun cuando ya se dijo que se van a regresar, pues todavía no queda claro. Siempre hay digamos, a estas alturas todavía hay una espiga y afloja sobre si les van a dar el dinero o no. Entonces, con esto lo que quiero explicar es, bueno, y si a eso se le suma que la estrategia de seguridad que instauró en su periodo Felipe Calderón y que sexenio tras sexenio se ha comprobado que no funciona para reducir la inseguridad de este país y que incluso se ha acrecentado, pues eso también afecta directamente a las mujeres. Y entonces, en los últimos 3 años se han incrementado, no solo se ha incrementado la violencia, sino se han incrementado los feminicidios, como lo hemos podido constatar con los últimos casos terribles que se han registrado recientemente. Claudia, le agradezco enormemente este tiempo, esta plática, este acercamiento para entender la importancia de la lectura de este libro, Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias, además con un prólogo de Almadelia Murillo, pero con entregas de mujeres del periodismo que son increíblemente valiosas. Yo le agradezco, Claudia, este tiempo y es de Editorial Grijalbo, se me estaba escapando, está disponible prácticamente en todas las plataformas. ¿Algo que agregar, Claudia, para despedirnos?
Pues nada, invitarlos a la lectura. Este es un trabajo eminentemente periodístico, o sea, hubo un énfasis en que fuéramos periodistas quienes lo elaboráramos, y bueno, en esa función, en ese principio, pues hay lo que van a leer y lo que van a encontrar aquí es información de contextos, datos duros y pues las opiniones y los puntos de vista de las mujeres que están participando actualmente en este movimiento. Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar, Claudia Ramos, Daniela Arrea, Nayeli Roldán. Claudia, gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, es Claudia Ramos, periodista, hablándonos de este libro Mexicanas en pie de lucha.